porque es un lujazo. Se llama Paco Rodríguez, igual lleva pues toda la vida, ¿no?, dedicado al tema de la animación, producción de series, películas y demás, y nos va a contar un poco pues eso, ¿no?, como la experiencia que él tiene en todo el tema de la producción y todo lo relacionado con este mundo de animación, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de desarrollo, que es lo que me han dicho hablar. En media orilla no da mucho. Antes de empezar, quería saber de los que hay aquí que son artistas, escritores. ¿Quién sabe escribir aquí? Vale, ¿quién es más talento pero técnico? Artista técnico, animador. Y última pregunta es, ¿quién tiene aquí vocación de productor? Vale, ok, está bien. Entonces aquí primer mensaje, necesitáis productores. Si no tenemos productores es muy difícil que los proyectos avancen. Y es muy difícil también que asumamos la escritura, la dirección, la música y seamos realmente un tipo que quiere hacer un corto. Me voy a centrar sobre todo en cortos, ¿no? Pero vamos a hablar de cortos, que es el primer paso que habitualmente hacemos en el sector. Pero es muy difícil asumir los diferentes roles, ¿no? No somos dioses y realmente estamos limitados, sobre todo por una cantidad de horas al día y por estados anímicos, y no podemos asumirlo todo. Entonces, es un trabajo de equipo. Nosotros cuando hacemos obras colectivas, ¿okay? Y dentro de esas obras colectivas tenemos que apaciguar los egos de cada uno, porque esto es una industria de egos, como bien sabéis, o ya lo vivís, y como es una industria de egos, pues hay que realmente ser generosos y realmente pues bajarse del piedestal de nuestro ego y simplemente hacer un trabajo de colaboración, de cooperación. Somos equipo. Y cuando hacemos una obra, el objetivo es la obra final. Y eso es nuestro objetivo, el punto final para todos los que estemos, es la obra final. ¿Okay? Entonces, en el camino vamos a intentar suavizar todas esas asperezas emocionales que salen cuando estamos realmente haciendo una obra, y aquí vamos a hablar de cortos. El desarrollo, y vamos a hablar sobre todo de desarrollo, la fase de desarrollo es para mí la más importante del proceso de creación de una obra. Ni la preproducción, que también es importante, pero menos importante es la fabricación, que es la producción, y menos importante es la postproducción. Entonces, la carne en el asador tiene que estar puesta, ante todo, en el desarrollo. Y es ahí donde vamos a tomar un montón de decisiones. Es ahí donde estamos realmente apuntalando todos los mimbres de la obra que queremos llevar a cabo, y lo estamos haciendo desde el desarrollo. Y es ahí donde va a haber un continuo ir y venir sobre la escritura de guión, un ir y venir sobre el diseño de personajes, un ir y venir sobre los decorados, la adecuación de esos diseños con una animación 3D, etc. Es un ir y venir continuamente contrastándolo, pero también contrastándolo con tres pilares básicos que tiene una obra, que inicialmente empezamos con la creación, que está arriba del triángulo. Ahí está la creación, y al inicio, o al menos como productor, doy libertad total a la creación al principio. Entonces vamos a ver qué puedes dar a nivel guión, darlo todo. Y a partir de ahí, como productores, la otra parte, vamos a marcar esa creación dentro de un tiempo y dentro de un presupuesto. Y eso es lo que va a ir ciertamente limando todas las pretensiones artísticas que podamos tener al inicio. Pero ahí vamos a tener que encasillarlo dentro de las limitaciones económicas y las limitaciones temporales. A mí hay que acabar un día, y toda obra tiene que acabarse. Las obras inacabadas no valen, pero tampoco valen la perfección de la perfección y rizar el rizo, porque eso simplemente te va a comer tiempo, recursos, y a veces tenemos que saber decir, esto basta, para que ir más allá. Y escribir puede ser infinito, como puede ser infinito hacer un decorado o pintar un decorado, etc. Entonces,
hay 4 pilares importantes sobre los que nos tenemos que apuntalar. Uno es todo lo que son realmente la parte creativa, guión y talento. ¿Ok? Entonces, la primera cosa en sí es la historia. Y la historia es lo más importante de toda obra audiovisual. Guión, guión, guión. Y en el desarrollo es ahí donde realmente tengo que poner la carne en el asador, es en tener lo mejor de ese guión. Contrastado, supervisado, leído, releído, pero ahí está la madre del cordero. No está en la animación. Aquí sois la mayoría animadores, todos mola animar, fantástico, pero ese es para mí, en todo caso, es un segundo nivel. El primer nivel es la historia. La historia es una cosa que nos conecta desde los albores de la humanidad. Nos llevamos contando historias alrededor del fuego desde los albores de la humanidad y vamos a seguir contándonos historias. Seguramente aquí la era digital nos ha cambiado el chip de cómo consumir esas historias, pero, y vosotros aquí sois generación Z medio millennial, medio millennial, no millennial del todo, pero Z, con lo cual sois generación digital y vosotros ya sois unos consumidores totalmente diferentes al emigrante digital que soy yo, que soy un emigrante digital que se agarra a lo digital con muchas ganas de jubilarme y ser un rezagado, ¿vale? Pero bueno, de momento aguanto el tipo, ¿no? El segundo bloque, y ahora veremos un poquito más sobre el tema del guión, son los aspectos financieros, presupuesto, ¿cuánto me va a costar? Podemos trabajar durante un tiempo por amor al arte, pero desafortunadamente se nos abre la boca y la de nuestros hijos y necesitan dinero. Entonces tenemos también que mirar el aspecto financiero, presupuestario, que es cuánto me va a costar. Y eso también pues es clave saber cuánto me va a costar, que es ahí donde hay una limitante. Después los aspectos legales. Aquí supongo que ¿quién está haciendo un corto aquí o quién tiene un corto en cartera? ¿Cuántos? Poco, ¿no? Poca cosecha. Primero, posiblemente lo hagamos entre colegas, posiblemente lo hagamos entre amigos, que me parece muy, muy bien y muy razonable. Pero para mí siempre hay que ir amarrando legalmente las cosas. No sé si los que están aquí presentes tienen amarrado contratos de guión. Esa es una recomendación que os doy, porque al principio somos todos amigos, somos todos colegas, quedamos los fines de semana y tal, hasta que ya empiezan los egos y empiezan los problemas y empiezan realmente las fricciones. Entonces es muy importante desde el inicio marcar realmente la cadena de contratos. Sobre nuestro corto o cualquier obra vamos a hacer una cadena de contratos. Y la primera cadena, que es el primer ladrillo, y si yo no pongo bien los sucesivos ladrillos, el muro se me va a caer. El muro legal, estoy hablando del muro legal. Entonces es muy importante asentar esas bases también porque vayáis donde vayáis, os van a pedir esa cadena de contratos. Si yo solicito una ayuda al ICA o a cualquier organismo oficial o tal, me va a pedir realmente la cesión autorales de los autores hacia el productor y tal. Entonces, firmar esos acuerdos es muy importante y también es muy importante para la tranquilidad de cada uno de nosotros. Entonces, ahora para la risilla, firmemos hoy en día los contratos no para el mundo, pero para el universo. Ya estamos realmente fuera del planeta y ya hay unos tillos que suben ahí arriba, hacen turismo espacial y tal, y toda esta gente, pues hay ahora unos en la estación Mir que tienen que entretenerse y hay que tener los derechos universales. Y hoy en día también, con todo el fenómeno digital, pues tenemos todas estas plataformas mundiales que ahora tenemos que tener los derechos no solamente mundiales, pero también universales. Entonces la pata legal es muy importante y ahí tendremos primero. Puede ser una opción, es decir, yo puedo tener una opción sobre un libro, puedo tener una opción sobre un videojuego para hacer un corto, un largo. Pueden ser opciones. Las opciones es un tema transitorio que puede durar 1 año, 2 años, hasta que ejerzo la opción y ya tengo la cesión de ese guión. ¿Okay? El de dirección, en fin, los talentos son 3. En España, según la ley, en España, como somos también de surrealistas, se nos reconocen 4 autores, la ley del cine, pero la ley de propiedad intelectual se nos reconocen 3 autores. Guionista, director y compositor. ¿Ok? Y eso es la propiedad intelectual. Es decir, que el que hace diseño de personajes no tiene autoría.
Eso lo sabemos también. No hay autoría para el diseño de personajes. Y el cuarto autor, según la ley de cine, es el director de fotografía, que para nosotros sería el director de arte. ¿Ok? Pero no figura en la ley propiedad intelectual. Entonces, esos son los tres contratos básicos que tengo que tener bien cerrados y bien armados y tenerlos hasta que entre en el dominio público. No vamos a comprar la cesión de derechos a 5 años, 10 años, 15 años, la vamos a necesitar hasta que entre en el dominio público, que son aproximadamente 70 años. Y al mismo tiempo también que estoy desarrollando, voy a estar pensando también en los aspectos de marketing, de distribución, de promoción, etc. Y eso también se hace desde el desarrollo. No es una vez que he terminado mi corto y ahora ¿qué hacemos a nivel marketing? No. Pues si yo ahora aquí incorporo voces de actores conocidos en mi corto, ya me está dando un punto de promoción, de comunicación de esos actores que he logrado yo sus voces y los tengo en mi corto, y eso ya me está dando un empaque a nivel marketing, me está dando un mayor valor al desarrollo. ¿Ok? Entonces, esos 4 puntos vamos a ir avanzando sobre esto. Y aquí tenemos, pues vamos a ver un tanto los pasos que tenemos que hacer. Entonces, la idea, el guión, y de nuevo ya vamos a poner la carne en el asador. Pero después vamos a ver la técnica de animación. La técnica de animación me va a definir también un presupuesto. No es lo mismo animar, yo hice bastante en los 90 plastilina, pues plastilina es muy lento producirlo, al menos en aquel entonces, y hoy todavía. Es un tema bastante manual y cuesta. Entonces yo me acuerdo que me tiraba en los 90 un año y medio para hacer 65 minutos de plastilina, y yo tenía otros colegas que se hacían 26 capítulos por 26. 600 y pico minutos y yo 10 veces menos. Entonces también la técnica es muy importante. Uno, por el aspecto artístico de lo que yo quiero comunicar como segundo nivel, que es la animación que voy a utilizar, y segundo, a nivel costes de producción. Pues no es lo mismo una animación limitada a 8 o 10 fotogramas que un full animation o una animación 3D, pues son costes diferentes, ¿no? Para hacernos una idea en términos sobre todo de series, nosotros aquí en España manejamos una franja por minuto, por obra, más o menos de animación 2D, low cost, estaría entre los 2 a 4.000 euros. En una animación 3D estaríamos alrededor en España entre los 8 a 10.000 y puede ser hasta 6.000 en series. Y Europa está funcionando a 12.000 euros el minuto, es un dineral. Entonces, el aspecto de la técnica es muy importante. O el mix que puedo hacer, o el cutout que puedo hacer con un 3D, es importante. El diseño de personajes también. Entonces, antes hablaba del guión. También es importante que esos personajes tengan emoción. Nosotros somos productores de emociones. Fabricamos emociones, mejor dicho, fabricamos historias para emocionar a los demás. ¿Ok? Con lo cual, nosotros deberíamos también meter todos los ingredientes posibles de esas emociones dentro de nuestra historia y dentro también del diseño de nuestros personajes, que después tendrán su acting. Pero ese diseño de personajes, yo entré en una película en coproducción internacional porque pasaba por un pasillo, me encontré con un diseño de personaje, era un Pinocho robot, me llamó la atención, me acerqué, y eso fue el disparador para hacer una coproducción entre Francia, España y Canadá. Pero fue el personaje. Entonces, y hice una coproducción con Estados Unidos sobre un personaje de plastilina, y fue la productora de Barrio Sésamo la que quedó atraída por el visual del personaje que se llamaba Coqui en aquel entonces. Entonces, lo que quiero decir es que tiene que haber un magnetismo, tiene que haber una empatía, una simpatía del diseño de personaje que hagamos con la audiencia a la que vamos a llegar. Y que yo quiera tener el deseo de poseer ese personaje. Lo quiero tener yo en mi mesa, lo quiero tener o regalarlo. Tiene que haber esa emoción por parte del espectador o del usuario frente a esto. Sobre esto vamos a empezar a trabajar en una Biblia. Entonces, aquí estamos haciendo la carta de presentación. Es decir, nosotros, y esa carta de presentación tiene que tener cuanto mayor valor, impacto visual, mejor, porque finalmente somos personas o visuales, auditivas o kinestésicas, pero no suele entrar por los ojos. Entonces, tiene que ser también, creativamente hablando, una Biblia atractiva, porque lo van a ver terceros.
y tendremos también una evaluación en frío. Es decir, yo recibo como evaluador del ICA o de lo que sea un proyecto, está en frío, eso es lo que tengo, ¿ok? Y eso es lo que yo tengo claramente que realzar. Entonces, la elaboración de la Biblia es clave, que es la parte creativa, etcétera, de los diseños de personajes. Y haremos dos tipos de Biblias. Las Biblias que vamos a presentar a estilo pitch en algún lugar del mundo, iremos a presentar esto en algún foro o tal, y después la Biblia que yo dejo, que es mucho más detallada que la del pitch, que es menos detallada. Después, si voy a tener un casting de voces en cortos, pues podría tener un casting de voces perfectamente de gente conocida, ¿ok? Y en largos, pues es una cosa que nos ha llegado a Estados Unidos y tenemos que decidir si queremos ir a un mercado internacional, meter un casting de voces ya sea canadienses, británicas y tal, pero sobre todo para los largos. En series no se practica y después aquí a nivel local tengo que poner voces, sobre todo porque cuando convoco una rueda de prensa no me vienen por los muñecos que yo tenga sentados, que no lo siento de más. Me vienen por las personas de carne y hueso que han puesto la voz a esos personajes, ¿ok? Entonces también buscar unas voces, pues también le va a dar mayor empaque y bueno, y que también pensar que esas voces las tenemos que poner desde el inicio, porque son las que van a estar ahí cuando, una vez tenga el storyboard, me ponga a hacer el animatic, ¿ok? Entonces, y trabajar y animar sobre voces definitivas. No animar sobre voces de referencia que después van a ser dobladas. Terminamos haciendo un poco a veces churrillos a ese nivel, ¿no? Todo lo que es el registro legal, aparte ya de los contratos que os he hablado, vamos a protegerlo. Y vamos a ser más yanquis que latinos. ¿Qué quiere decir eso? Los latinos, como tenemos así esa capa católica, sobre todo desde la Grecia antigua hasta la Patagonia, robamos y no nos gusta que nos roben. Entonces pensamos que nos van a robar las ideas, entonces no comunicamos nuestras ideas por temor a que nos van a robar. Mal, todo lo contrario. Nuestras ideas se tienen que comunicar. Primero las ideas no se protegen un guión. Me voy a un registro de propiedad intelectual y registro el guión, ¿ok? Y esa es una protección que deberíamos hacer antes de hablar con nadie. Pero una vez que yo lo tengo registrado, tengo que hablar con mucha gente. Y finalmente son como llamadas al universo que estamos haciendo, que es nuestra comunicación. Y cuanto más comunique mi proyecto, más posibilidades tengo de que surjan oportunidades donde lo he comunicado. Y muchas veces surgen donde menos lo esperamos. Y lo digo por experiencia que tengo ya unos cuantos años. Entonces, proteger es importante. A nivel diseño de personajes para un corto, quizás no, pero para un proyecto de serie o de largo, en todo caso, los diseños ya no definitivos, porque nunca hay nada definitivo, pero los que más se acercan a lo que yo quiero llevar a cabo, registro de propiedad industrial, protegerlos allí. Entonces, protegerlos para que no queden fusilados. Y después el tipo de producción que voy a hacer. Esto también es muy importante. La decisión en desarrollo del corto, pues por ejemplo, ¿qué duración tiene el corto? No de Manuel, pero de ¿quién estaba haciendo un corto? ¿Qué duración tiene? 3 minutos 40 porque es un corto de escuela, ¿no? ¿Correcto? Entonces los cortos que mejor te puedan funcionar simplemente por la duración. Es decir, yo puedo tener un corto de animación de 23 minutos fantástico y los 23 minutos van a ser un freno para llegar a ciertos festivales, para llegar a ciertas parrillas televisivas, ciertos programas especiales, simplemente por la duración. Entonces, la duración más adecuada está entre los 8 y 12 minutos. Entonces, es una decisión también que tomo en este momento. Y si estoy haciendo series, pues lo mismo. Las series han ido bajando desde mi época de los 80, 90, que se hacían medias horas y consumíamos como espectadores medias horas, hasta bajar a los 13 minutos y bajar hasta los 7 minutos. ¿Por qué? De golpe volvimos a los Looney Tunes de 7 minutos de los años 50. Por un tema meramente publicitario. Es decir, que cuando las cadenas deciden proteger la infancia y que no haya cortes publicitarios dentro de un contenido infantil, pues entonces no podías cortar una media hora
pues te cortabas la media hora en 2 capítulos o lo hacías en 7 minutos, y es un poco la tendencia de las series de animación que hay ahora mismo en el mercado. Y a partir de ahí vamos a ver pues este tipo de formato y la duración y los parámetros presupuestarios que voy a aplicar realmente a la obra. Otra cosa importante, no tanto para los cortos, pero también es, en la reflexión del desarrollo, es a qué audiencia me estoy dirigiendo. Y eso también es muy importante porque es una de las primeras preguntas que nos van a hacer. Posiblemente no en corto, porque el corto, pues para mí es como, o lo he visto siempre, como un trampolín para ir a otra cosa. Entonces es como una forma de desfogarse en un corto y tenerlo como tarjeta de visita para ir abriéndonos campo, ¿ok? Entonces la audiencia, pues de todas formas, hay cortos que son más infantiles, hay cortos que son más adultos, hay cortos que también tienen sus audiencias, y además que ciertos festivales o televisiones te van a programar en una franja o en otra. Pero tenemos que pensar en nuestras audiencias. Mucho más que del milenio pasado que vengo yo, porque en aquel entonces realmente disparábamos con una escopeta de perdigones a una masa, porque había una cadena o había una sala, pero no había más ventanas. Entonces disparábamos y le dábamos a gente seguro. Hoy en día no, la era digital hace que no tenemos que ir disparando con una escopeta de perdigones, tenemos que ir con una carabina y una lente a buscar nuestras audiencias que están segmentadas y que están en algunos lugares, y tengo que aprender de mis audiencias y ver cómo llego a ellas, ¿no? Y hay una herramienta también muy interesante, podéis encontrar en la web, que se llama el mapa de la empatía, que es una forma de conocer tu audiencia y también ver cómo llegar a ella. Y hoy en día cada día se hace mucho más difícil llegar a las audiencias que en mi época, y también porque hoy en día hay una oferta brutal. La oferta es brutal, que a mí me asombra y además me frustra, porque nuestra carencia como humano es que tenemos una cantidad de horas, ¿ok? Y no tenemos más. Y ahora mismo, hoy se ha ofrecido no sé cuántas películas, no sé cuántas series, no sé cuántas pantallas, y al final veremos, si tenemos un ratico hoy, antes de Halloween, veremos 2 horas, 3 horas de programación, de contenido, nada más. Entonces las audiencias es una cosa a mimar y a tener muy en cuenta. Los derechos lo he comentado, entonces podemos optar por opciones, por contratos, pero trabajar este tema, y vamos a estar de todas formas, conforme avanzamos en la elaboración del corto, vamos a tener nuevos... si quieres, esta presentación os la voy a dejar, con lo cual ya la vas a tener auténticamente bien, no tienes que hacer fotos y así ya te ahorras bytes. Vamos a tener todo tipo de negociaciones futuras, porque no es solamente el contrato autoral, pero a partir de ahí vamos a estar tratando, pues no sé, Movistar, por ejemplo, como plataforma, entra anualmente en 4 cortos aportando 8.000 euros. Pues ya es un sitio donde llamar. Y si rastreamos, pues ahí, dependiendo de la comunidad que estés, pues también puedes tener tu regional o puedes tener ayudas públicas y tal, pero es donde vamos a ir a llamar a las puertas para buscar esa financiación. Esos son los derechos que comentaba yo antes. Entonces también tenemos que separar lo que son realmente los derechos de propiedad intelectual a los derechos de propiedad industrial. De momento, en un corto, pues hasta ahora nunca se sabe, porque hemos visto también Tadeo Jones, que ya es un tipo de marca, emana como un corto, emana como otro corto, son 2 cortos inicialmente. Entonces, nunca sabemos dónde vamos a terminar con esta primera semilla de este primer corto que estamos haciendo. Y lo mismo, eso se expande y llega más. Por eso es importante tenerlo protegido. También hay mucho listo por ahí protegiendo cosas para después sacar dinero. Entonces, mirar también dentro del desarrollo la reflexión del uso que voy a darle a esta obra y dónde va a estar esta obra. Y cuando contratemos los derechos autorales, que esos derechos autorales estén en sintonía, que esté contratando los mismos derechos tanto para el guionista como para el director, como para el compositor. ¿Qué dimensión va a tener mi proyecto? Entonces, todo proyecto termina teniendo una dimensión, y nosotros le vamos a dar esa dimensión. Puede ser por el talento que yo tengo,
Entonces, lo mismo, mi corto lo dirige un chaval que tiene ya tropecientos premios y ha hecho 10 cortos. Entonces, es un talento ya seguro. Entonces, me va a abrir incluso campo en los festivales, porque es un tipo ya que tiene el culo pelado de estar en los festivales. Entonces, según el talento que yo vaya a tomar, pues simplemente me dará una dimensión a mi proyecto. Lo mismo con el tema del casting que comentábamos antes o con el presupuesto de producción. Las obras cinematográficas y audiovisuales se compran acorde en sí al presupuesto y al valor de producción que tiene. No es lo mismo una película de 2 millones de euros que una película de 10, 20 o 100 al estilo blockbuster. ¿Okay? Y la gente que va a comprar esas películas pagarán acorde con el presupuesto. Entonces, el presupuesto también es importante a tener en cuenta de cara al futuro porque le va a dar una dimensión. Y aquí vemos, pues ahora mismo se están haciendo pues, largos muy punteros, como puede ser el de Klaus por 40 millones, que eso es ya otra liga, o películas como la de Buñuel que están haciendo en 2D en un pueblo de Extremadura, en Almendralejo, por no más de 2 millones de euros. ¿Qué tiene que ver esa película con la de Klaus que están haciendo aquí en España? O la que enseñaba antes el compañero de Amusement Park, que son 100 millones. Entonces nosotros, para también situarnos, jugamos en cuarta regional B. Simplemente ahí yo he jugado mucho en regional B y C, a veces he subido y he bajado, ¿no? Pero estamos ahí y somos un David contra Goliat cuando estamos viendo lo que maneja y los tiempos que manejan Estados Unidos con nosotros. Estados Unidos, una de las claves que tiene, para hacernos una idea, es que ellos en sus películas se tiran de 2 a 3 a 4 años en el desarrollo. Y cuando se tiran 2 o 3 años en el desarrollo, se tiran 2 o 3 años con un guión, un storyboard, una pared, y se tiran ahí dándole que te pego durante 2 o 3 años. Y ahí llegan las películas que llegan. Aquí hacemos al revés. Aquí vamos, nos tiramos a la piscina con poca agua y empezamos a hacer. A ver qué sale de esto. Y no tiene mucho sentido, porque al final, si no haces un buen desarrollo, buenas decisiones y una buena preproducción, todo te va a salir mal. Y a partir de ahí te transformas no en productor, pero en bombero. Estás todo el día apagando fuegos. Y eso, así es. Una mala preproducción hace que estás apagando fuegos porque no has comunicado bien a todo el talento que viene detrás lo que querías tú. Entonces, no dejes interpretar a un animador, dárselo mascado y irás mejor. Después, ¿para dónde quiero llegar yo? La dimensión de mi proyecto, ¿dónde la quiero llegar? ¿Quiero hacerme un corto solamente para España? ¿Quiero hacerme un corto que vaya a nivel internacional? ¿Que rompa en los mercados? Quiero un mercado internacional, y hablo de corto que no es en sí una obra con afán de lucro. Hay cortos que pueden ganar dinero y hay cortos que han ganado dinero. Yo empecé en este sector en los 80 vendiendo cortos. Fue la primera cosa que hice en el sector audiovisual. Me fui al mercado internacional a vender cortos españoles, aquí a Clermont-Ferrand. Entonces, el mercado internacional ya es una realidad. Ya no trabajamos para un mercado local, trabajamos para un mercado mundial. ¿Okay? Podemos llegar a un montón de gente. De hecho, yo en mis series de plastilina de los 90, 20 años después, por el mercado digital e internacional, me siguen dando dinero en las plataformas digitales. Yo ni lo imaginaba yo en los 90 que esto iba a ocurrir, ¿no? Las necesidades de financiación, entonces un corto no es una cosa complicada para financiar. Hay dinero público, el ICA, se hacen alrededor, creo que unos 80 o 90 cortos al año en España. Y según las regiones autonómicas donde estés, entonces, pues más o menos se puede armar un corto bien, y también podemos llegar a, voy a hablar ahora después, a co-desarrollar. Es decir, aunar esfuerzos desde Madrid con Barcelona o País Vasco o tal, donde haya realmente equipos o gente, y puedo levantar más dinero y dimensionar más mi corto haciendo un co-desarrollo, después una coproducción interregional. Y también puedo hacer una coproducción que se hacen de cortos. Mirar, coproducción de cortos se hacen a nivel internacional,
con estudios franceses, con estudios canadienses, se hacen también coproducciones internacionales de cortos. Entonces, la coproducción lo que hace simplemente es darte más recursos para hacer mejor animación y tener mejor postproducción, mejor sonido, que también una de las cosas que carecen los cortos a veces es el sonido, y el sonido es la mitad de una película, la imagen es la otra. Y después tenemos, los festivales de agentes, que si tengo tiempo cerraré un tanto para hablar sobre ello, ¿no? Pero es una cosa también acercarse a los agentes de ventas que nos van a vender el corto. Después, otra cosa importante, cuando desarrollamos un proyecto de cualquier índole, está bien tener un presupuesto de desarrollo, empezar a imputar los gastos que estamos teniendo. Que no sé si todo aquí lo hacéis o no, pero de cara al futuro es importante hacerlo, porque primero hay que tener un autoestima y valorarse a sí mismo y no trabajar por amor al arte, que es a veces lo que hacemos. Mi tiempo no vale nada, no le pongo valor, con lo cual trabajo como un cabrón, un montón, día y noche, y no le pongo valor. Hay que poner valor a nuestros tiempos, nuestros y de nuestros compañeros. Pero ahí vamos a tener un presupuesto de desarrollo y vamos a imputar los gastos. Porque lo mismo después me asocio con una productora, o una productora le encanta mi proyecto y quiere derivar ese corto en una serie, porque lo vio en una sesión de pitch o lo que sea. Entonces, tener valorado el proyecto es importante, y también porque no tanto en cortos donde no hay dinero para desarrollo, pero para proyectos futuros, series o largos, podemos pedir dinero para desarrollo. Y desarrollar, y hay fondos en Europa, pues ahora mismo Ibermedia acaba de sacar una convocatoria para series de animación para desarrollo. Después vamos a ver también todas las condiciones de trabajo y aportaciones de todas las partes, y aquí nos vamos realmente a ver esa cotitularidad si yo estoy dividiendo mi obra con un codesarrollador. Entonces vamos a codesarrollar juntos y nos vamos a repartir realmente los derechos, y vamos a tener unos porcentajes cada uno de la obra acorde con las aportaciones que estemos haciendo. Y es una cosa que se hace y es común. Y después nos podemos repartir los territorios de ventas común, y también podemos considerar una reversión de derechos. Si realmente Manuel y yo nos asociamos y realmente al año no logramos, o uno no logra nada, yo puedo recuperar los derechos que Manuel me devuelve porque no ha logrado financiar. Después vamos a ver los elementos claves, que son el plan de producción. Entonces, una vez que yo tengo un guión, empiezo a desglosar ese guión y empiezo a hacer un plan de producción. Es decir, voy a ver los tiempos. ¿Qué tiempos, qué equipo y qué tiempos necesito para ese equipo? ¿Qué recursos, software, hardware necesito? En fin, todo lo que voy a necesitar, voy a empezar a presupuestarlo. Y vamos a intentar presupuestarlo como carta a los Reyes Magos. Después tendremos tiempo para bajar, pero vamos a intentar poner unas nóminas decentes o unos procesos decentes, o pagar, no pensar en pequeño, que muchas veces también el mundo latino, no sé por qué, pero piensa en pequeño y habla también en diminutivos. Todo es pequeño, tengo una pequeña productora, tengo un proyectito. Vamos a pensar un poquito más en grande y vamos a pensar cuánto realmente este corto o esta obra necesita presupuestariamente. En el mejor de los casos, después ya veremos, pero el mejor de los casos sería esto. Y no digo simplemente subirnos a la parra del presupuesto y poner ya cantidades que finalmente no son reales. Vamos a hablar de realidades, y realidades acorde también con el país donde yo estoy viviendo. Nuestras cotizaciones son diferentes a los argentinos o a Estados Unidos o a los franceses. Una vez que yo ya sé cuánto dinero me va a costar esta obra, a partir de ahí voy a buscar la financiación, voy a buscar quién me puede poner dinero. Empezamos siempre con los padres, los locos, y después vamos viendo si hay otro tipo de recursos. Y hay recursos, si somos listos podemos encontrar recursos, y recursos gratuitos además. Entonces vamos a buscar esa financiación para poder pagar al equipo y para poder realmente cumplir con el objetivo, que es hacer la obra. Y buscaremos, pues esos socios pues, también pueden ser coproductores o ayudas financieras o cosas por el estilo. Y empezaremos también a esbozar
un primer plan de lo que voy a hacer yo con este corto. Y el primer plan es empezar a indagar quién son los agentes, los distribuidores, cómo se llegan a los festivales, voy yo directo, lo hago a través de una agencia, pues son reflexiones que nos vamos a dar aquí también, y si voy a ir también a algunos festivales. Supongo que aquí, como jóvenes, ¿vais a festivales de animación? Ya habéis visto el cotarro que se mueve en los festivales de animación. Y habéis visto que una vez que yo tenga realmente hecho mi desarrollo, que es lo que estamos hablando, voy a tener oportunidades que me van a brindar ir a foros de proyectos, ir a presentar mi corto a una audiencia de gente, que habéis estado vosotros como público viendo presentaciones de cortos. Entonces ese será el siguiente paso, que es realmente saber armar un pitch, hacer una buena presentación sin aburrir e ir realmente al grano. Entonces eso también es una técnica que todos deberíamos aprender, que es simplemente elaborar una estrategia para lograr algo. Eso lo hacemos todos los días. Todos los días. Entonces aquí, si me pongo a presentar un corto, quiero lograr algo, quiero un objetivo, ¿qué es lo que quiero? Entonces iremos también pues, a ese tipo de lugares. Entonces, ¿qué tipo de elementos necesito para armar realmente ese dossier que voy a tener que presentar a algunos organismos e instituciones? Pues mis antecedentes, los de mi equipo, y después pues todo lo que acabamos de hablar. El guión, si estoy en un mercado internacional, hacer una adaptación al inglés. Y cuando digo adaptación, no digo traducción, digo adaptación. La traducción, pues hay mucha gente que van a lo cutre y es el primo del amigo que trabajó de camarero en Londres, que le traduce la sinopsis y le traduce el tagline, el logline, etcétera, y está mal hecho. Entonces vamos a coger a alguien que nos adapte realmente pues ese tagline, logline, que son elementos. Os dejaré también una ficha tipo, que es un poco un checklist para ir viendo lo que necesito de mi proyecto, que va desde el formato a un tagline, logline, storyline, sinopsis, sinopsis corta, sinopsis larga, bla, 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 todo lo demás. ¿Okay? Después, pues sacarle punta a la biblia gráfica y al talento que tengo. Pues, si son solo conocidos en su pueblo, pues no diré mucho de ellos, pero si tienen ya unos antecedentes o unos premios y tal cual, sacaremos punta al talento que tengamos. El casting que hemos hablado, y después, pues, en cortos no hacemos un teaser, pero sí podríamos, en todo caso, hacer unos test de animación, si tenemos esas posibilidades, unos diseños de personajes, y empezar a tomar referencias de tiempo para extrapolarlas en el tiempo del corto. Es decir, si tengo un personaje y lo tengo que animar, ¿qué tarda un animador normal en animar este personaje? ¿O qué tarda realmente este decorador haciendo este decorado? ¿O qué tarda realmente este diseñador de personajes en diseñar un personaje? Entonces voy a tomar tiempos de referencia, que eso me van a ayudar también a poder extrapolarlos en mi plan de producción y después en mi presupuesto de producción. Y lo que hemos hablado, y estos son los elementos que me van a pedir, cualquier organismo que yo vaya a pedir plata, me van a pedir toda esta información y la tendré que hacer. Y que esta información sea coherente. Es decir, cuando yo trabajo bastante también como evaluador de proyectos, con ICA o con regiones autonómicas o en Latinoamérica, pues finalmente nosotros nos llega y realmente vemos si es una cosa razonable o se ha quedado corto, lo ves, porque llevas años viendo proyectos. Entonces esto tiene que casar, me tiene que casar lo que yo veo con el dinero que están pidiendo y los tiempos que lo van a hacer. Que a veces ves un corto y ponen 3 años para hacer 8 minutos. Pues no. O es él solo y su circunstancia, o no vamos bien, porque no puede ser 3 años. Entonces, cosas que no canten demasiado cuando estés presentando un dossier y que sean demasiado cantosas. Y después también, pues tener un mínimo plan de acción, una memoria del proyecto, y los currículum, pues ese es un tanto el arropar el proyecto con lo que tengo. Después, ¿dónde lo voy a llevar? ¿O dónde puedo financiar? Cadenas de televisión abierta de pago y VOD. Si no llego por ahí, pero yo empecé vendiendo cortos y siguen vendiendo cortos. En Europa quien más compra cortos son las cadenas públicas, las comerciales para nada. Pero la mayoría de las cadenas públicas, la NRK, SVT, todas las escandinavas compran
Los suizos también tienen la televisión pública comprando, los franceses también compran, Canal Plus Francia compra. Es decir, hay un mercado de cortos. ¿Quién son los que terminan ahí en las cadenas? En vuestra opinión. Pues terminan la crème de los cortos que hayan brillado en los festivales. Esos son los que van realmente a ser absorbidos por el mercado, sobre todo de plataformas o televisivo. ¿Okay? Entonces, si realmente no la tengo esa oportunidad, siempre tenemos la posibilidad de Vimeo, de YouTube y de todas las demás plataformas. Y podemos también monetizar el corto a través de YouTube. Creo que Cuerdas, por ejemplo, era un corto que no sé si llegó a tener 50 millones de visitas en YouTube. Que es brutal. ¿Okay? Y en muy poco tiempo. Entonces, festivales, por supuesto, instituciones y organismos públicos, y también mirar a los ayuntamientos, las diputaciones, las fundaciones. Todo esto acorde también con la acción social que tenga esta fundación. Yo puedo levantar dinero a un momento dado a este tipo de gente. Después, dentro de lo que yo esté desarrollando, vamos a elaborar una estrategia de distribución y a ver dónde vamos a estar. Entonces, primero vamos a ver el perfil de los festivales donde me gustaría estar. Y vamos a hacer realmente una criba y un estudio de festivales acorde con el corto, acorde con su duración, acorde con su temática, su contenido, pues será un festival u otro. Todos queremos estar en los más punteros, todos queremos estar en Annecy, en la sección oficial. Pero sabemos que en Annecy pues llega lo que llega, pero yo estuve una vez en la preselección de Annecy, te llegan de hasta 600, 800, 900 cortos. Estamos compitiendo con el mundo. Y yo, como una experiencia, todos, y yo he empezado siendo nadie hasta que hemos logrado ser algo. Pero todo es posible. El no ya no lo damos a nosotros mismos, con lo cual no vamos muy lejos. Hay que darnos que es posible. Y todo es posible. Si le ponemos realmente pues esa vocación que tiene que tener el que está en este sector, que es un trabajo vocacional, no somos funcionarios, no fichamos, somos gente entregada. Y somos ante todo, sobre todo para los que empujan los proyectos, que son los productores. Los productores empujan, hacen que las cosas se hagan. Pues somos corredores de fondo. Somos unos grandes corredores de fondo donde hay paciencia, perseverancia y constancia sin parar. Nunca paremos. Y eso nos lleva a lograr cosas en la vida, ¿no? Entonces vamos a elaborar también todo ese dossier que necesita. Tenemos el dossier que las instituciones o el Instituto de Cine me puede pedir o los organismos, tal. Ese es un dossier, que es un dossier para levantar realmente financiación. Y ahora vamos a hacer un dossier de ventas, que es ya ¿dónde va a terminar mi corto? Pues todo lo que es tagline, sobre todo tagline, logline y storyline y sinopsis, va a estar por todas partes. Si me seleccionan en tal festival, ahí va a estar la sinopsis. Y finalmente, nosotros en frío, cuando vamos a un festival, abrimos un catálogo, leemos y el visual y la sinopsis es un disparador para llevarme o no llevarme a ver ese corto. Entonces, si no tengo bien escrito, redactado mi sinopsis, que no dice nada, no dice gran cosa, tal cual, no está creando ninguna emoción. Si yo tengo un visual y tengo una sinopsis, eso me tiene que crear una emoción. Vuelvo un poco al mundo de las emociones. Vivimos en el mundo de las emociones, generamos emociones y tenemos que hacer sentir esto a los demás. Con lo cual, tenemos que mimar muchísimo esos materiales y testearlos con gente. Y hacerlo, en mi opinión, siempre de una forma práctica y simple. Que lo entienda mi madre, su vecina, mi abuela, pero también el ejecutivo agresivo y todo quisqui. Entonces vamos a elaborar ese dossier de la mejor forma y vamos a brillar por ahí. Y después vamos a mirar quién son las distribuidoras. O no sé si han hablado esta mañana, pero hay dos perfiles de distribuidores. Están los que por un dinero te colocan tu corto en los festivales. Es decir, yo puedo optar de picapiedra a currarme cada festival, rellenar cada formulario, enviar mi corto, incluso ya casi caduco, que es el DVD, pero todavía hay festivales que requieren un DVD y gastarme todo ese tiempo y dinero haciéndolo, yo para ahorrarme, pero al final es tiempo, dinero, y mientras hago esto, pues no escribo un guión, no animo, no hago otra cosa. O me voy a las agencias que colocan los cortos. Entonces hay varias agencias a nivel nacional español
yankee, francés, que simplemente ellos tienen sus plataformas, suben los cortos a la plataforma y es una cosa también para los que hacen la preselección del festival, una forma muy cómoda de tenerlo en una plataforma, ir cliqueando y viendo los cortos. Ahora te van a cobrar o por festival logrado, no sé si 1, 2 o 4 euros, o te van a cobrar un fee por llegar a no sé cuántos festivales de 700, 800, 900 euros. Y eso también, el mensaje es que dentro del presupuesto de producción pongamos también un dinero para lo que va a ser ese gasto de promoción que vamos a tener. Contemos con ese dinero dentro del mismo presupuesto. Y para mí la fecha de inicio para los cortos en su recorrido festivalero, sobre todo septiembre. Entonces aquí simplemente un ejemplo que os dejo como prescrito, dossier para poder ir armando, donde hay cosas que como DVD todavía existe, pero puede quedar caduco. Intentar también meter las mejores slides o diapos que tengáis y después todo este material traducirlo al inglés. Vuelvo un poco al inglés, que aunque yo al inicio no co-desarrollo o no coproduzca con nadie, al final en el mercado internacional sí voy a tener que pasar mi comunicación a nivel en inglés, porque va a estar en un montón de países y lo traducirán en muchos en inglés y después a nivel local en los idiomas locales. El tiempo que decía yo antes de lo que puede ser una duración. Después, no subir el corto a internet, que nos mola compartirlo con la gente y tal cual, hasta que no encuentre la distribución y para no quemar el corto y no cerrarme puertas. ¿Okay? Un festival busca la exclusiva mundial. Eso es lo que, por ejemplo, ANECI busca. Busca que ese corto no se haya enseñado en ningún sitio y busca la exclusiva mundial. Después otros buscan la exclusiva internacional, es decir, que ya tiene un estreno internacional, tiene un estreno en tu país y puede todavía cabalgar por otros festivales, ¿no? Pero no lo quemes en internet. Y después también hagamos un pequeño esfuerzo de subtitularlo al menos al inglés, para que llegue a festivales y que yo lo pueda entender. Entonces, subtitularlo al inglés es interesante e importante hacerlo. Y después, si todo esto no te funciona, pues siempre hay la red y siempre encontrarás un nicho, salvo que sea malo, malísimo el corto, pero vas a encontrar un mercado porque finalmente sobre gustos no hay nada escrito y puede haber gente que crees o incluso montes una comunidad de fans sobre esto. Aquí os dejo también pues, lo que pueden ser a nivel agencias de distribución locales para ir a desfogarse cuando tengamos algún corto o en proceso de desarrollo. Y con esto cerramos la sesión. El que me envíe un correo electrónico, a mi correo le paso un pequeño pack sobre cortos.